Y hoy veremos la parte final del capítulo 10. Y entonces habrán sido ya 10 capítulos de los 16 de los cuales consta este documento del Nuevo Testamento. Así que lo que haré primero será dar lectura al texto que estaremos explorando en este segmento de exposición o de estudio de la palabra, Marcos 10 del 32 al 52. Sí, así que si gustan seguirme, acompañarme con cualquier versión que les resulte familiar, que les sea favorable, yo les ofrezco esta traducción. Marcos capítulo 10, del versículo 32 al 52. Dice así Marcos 10, 32. Ahora bien, estaban en el camino ascendiendo o subiendo a Jerusalén, y estaba yendo delante de ellos Jesús, y estaban pasmados o asombrados. Pero quienes van tras de él estaban temerosos. 10:30. Continuamos con 10:32. Y tomando de nuevo a los 12, comenzó a ellos a decir los eventos que están a punto a él por ocurrir o suceder. Mira, subimos a Jerusalén y el Hijo de Ser humano será entregado a los jefes sacerdotes, a los escribas, y sentenciarán o condenarán a él a muerte. Y entregarán a él a los no judíos, y pondrán en ridículo a él, o se burlarán de él, y escupirán sobre él, y latigarán o golpearán con látigo a él, y ejecutarán, y después de 3 días resucitará. 10:35. Y se acercan a él Jacobo y Juan, los hijos de Zebedaios, diciendo a él: Maestro, queremos que lo que sea que pidiésemos a ti, hicieses por nosotros o a nosotros. Pero él dijo a ellos: ¿qué quieren que yo hiciese a ustedes? Pero ellos dijeron a él: da a nosotros, de modo que uno a la derecha tuya y uno a la izquierda tuya nos sentásemos en la gloria tuya. 10:38. Pero Jesús dijo a ellos: no tienen idea qué piden. ¿Son capaces de beber la copa con la que yo bebo? ¿O el bautismo con el que yo soy bautizado, ser bautizados? Pero ellos dijeron a él: somos capaces. Pero Jesús dijo a ellos: la copa con la que yo bebo, beberán, y el bautismo con el que yo soy bautizado, serán bautizados. Pero el sentar a la derecha mía y a la izquierda no es mío dar, más bien a quienes ha sido preparado. 10:41. Y escuchando los 10, comenzaron a estar enfadados o indignados debido a Jacobo y Juan. Y convocando a ellos o llamando hacia sí mismo a ellos, Jesús dice a ellos: saben que quienes suponen regir o gobernar las naciones traen bajo sujeción a ellas, y los grandes de entre ellos ejercen autoridad sobre ellas. Pero no de esta manera es entre ustedes. Más bien, quien quiera que quiera o desee llegar a ser entre ustedes, grande llegar a ser entre ustedes, será de ustedes un servidor o diáconos. Y quien quiera que desee entre ustedes ser primero o más importante, será de todos un esclavo, ya que también el Hijo de Ser humano no vino a ser servido, más bien a servir y a dar el alma o la vida, un precio de liberación en vez de muchos. 10:46. Y vienen a Jericó, y saliendo él de Jericó y los discípulos y una multitud lo suficientemente grande, el hijo de Timaios, es decir, Bartimaios,
un mendigo ciego estaba sentado al lado del camino y escuchando que Jesús, el que viene de Nazaret, está aquí, comenzó a clamar y a decir, Hijo de David, Jesús, muéstrame misericordia. Y le reprendían muchos para que permaneciese en silencio. Pero él mucho más clamaba, Hijo de David, muéstrame misericordia. Y deteniéndose Jesús, dijo, llámenlo. Y llaman al ciego diciéndole, sé valiente, levántate, te llama. Pero él, desprendiéndose de la túnica de él, saltando hacia arriba, fue hacia Jesús. Y respondiendo a él, Jesús dijo, ¿qué a ti quieres que te hiciese? Que hiciese, perdón. Pero el ciego dijo a él, mi amo, que recuperase la vista. Y Jesús dijo a él, ve fuera, la fe tuya te ha salvado o librado. E inmediatamente recuperó la vista e iba tras de él en el camino. Bueno, hasta aquí nuestra lectura de esta porción, última porción del capítulo 10. Leímos desde el 32 hasta el 52. Y quizás sea pertinente brevemente hacer una suerte de corte de caja, si me permiten la expresión. Hemos estado viendo este documento, el Evangelio según Marcos, que narra eventos en torno a la figura de Jesús, eventos que ocurren en la tercera década del primer siglo después de Cristo, en la costa este del Mediterráneo, donde entonces quien imponía términos y condiciones era el Imperio Romano. Y particularmente nos hemos enfocado en esa zona, hemos ido con Jesús, hemos ido detrás de Él en un sentido, y recorrer esos lugares, hemos visto a Jesús primero en el sur, en la zona de Judea, y después de ahí Él se desplaza al norte, a Galilea, de ahí hace su base, ha andado, ha ido y venido, y este último trayecto le hemos visto regresar al sur otra vez, del norte al sur. Y bueno, podemos distinguir por lo pronto estas facetas en el Evangelio según Marcos. Los primeros, digamos, casi los primeros 8 capítulos, podemos decir, para simplificarlo, que hemos visto a Jesús en acción. Jesús, una vez que emerge de las aguas, fue bautizado por Juan, se desplaza al norte cuando a Juan el Bautista le arrestan y Jesús sale, emerge a la escena pública allá en el norte, en Galilea, especialmente en la zona de Capernaum. Y ahí lo que vimos hacer a Jesús es proclamar el Evangelio, después llama a personas a seguirle, por ejemplo, Simón Pedro y su hermano Andrés, por un lado, Jacobo y su hermano Juan, por otro lado, ambos pescadores, o estos pares de hermanos pescadores de profesión. Y después llamó a un agente aduanal de nombre Leví, entre otros discípulos. Muchos fueron tras de él, pero algo que era una constante, es una constante en Jesús, es que él enseñaba, cualquiera sea la ocasión, el escenario, el momento, Jesús está enseñando, pero también hemos visto a Jesús varias ocasiones en distintas y de una manera a veces muy dramática, Él echa fuera espíritus impuros, Él expulsa espíritus impuros o demonios. Y vimos incluso una tabla comparativa, 5 episodios y lo que aprendimos de ello. También hemos visto a Jesús orar. Jesús ora, Jesús ora. Pero también otro aspecto de la actividad de Jesús, de su ministerio, es que Él cura, sana todo tipo de enfermedades. Hemos visto distintas personas, niños, niñas, personas, adultos, hombres, mujeres, e incluso lo extraordinario es que vimos a Jesús estar frente al cadáver de una niña de 12 años y Jesús simplemente dice algo en un lenguaje extraño para la mayoría. Levanta la mano de esa niña y la niña se levanta, vuelve a la vida y comienza a andar de aquí para allá. Pide Jesús que coman. Fue algo sorprendente. Pero también hemos visto a Jesús estar rodeado de multitudes que pasan tiempo con él y llegó el momento en que Jesús incluso va más allá de enseñar, de instruir y las alimenta.
Y fue algo que aprendieron los discípulos y nosotros también, ¿no? ¿Cómo le va a hacer Jesús para alimentar a 4.000 personas o 5.000 personas, tan solo por mencionar unas? Y Jesús le basta con, aprendimos en un caso, ¿no? A 5 panes, 2 peces. Simplemente los eleva, da gracias y comienza a repartir y sigue repartiendo y sus discípulos dando y basta para alimentar e incluso hasta sobra. Y vimos que a eso Marcos le llama el simposio de Jesús. Vimos que esta palabra era una institución griega, la del simposio. Bueno, Marcos dice, Jesús también tuvo su simposio, ¿no? Su simposio que literalmente es beber juntos, ¿no? Beber juntos. Bueno, Jesús tuvo su simposio, pero algo que también vimos en torno a Jesús es cómo él le habla al viento. Va en una barca, hay una tormenta, despiertan a Jesús sus discípulos y él reprende al viento, lo silencia y se calma el viento, las aguas. Pero hubo algo más. Recordemos que varios de sus discípulos eran pescadores experimentados, conocían muy bien ese lago que se llamaba Mar de Galilea. ¿Cuántas jornadas nocturnas no habrían pasado ellos ahí pescando? Bueno, ven algo que nunca habían visto. Ven de repente a una figura caminando sobre el agua y resulta que era Jesús. Y están atónitos, pasmados. ¿Ah? ¿Qué es esto? Y la pregunta es, ¿quién es este entonces? ¿Ah? Ellos viven en el mundo como el nuestro, regido por el principio de Arquímedes, ¿no? La embarcación donde ellos están flota por el principio de Arquímedes, pero si una persona quiere caminar, justamente por el principio de Arquímedes, quiero decir, si una persona quiere caminar sobre el mar por el principio de Arquímedes, se hunde. ¿Ah? Pero no es así con Jesús. ¿Ah? Y eso nos deja entrever que conviven, coexisten en Jesús el mundo de Él y el mundo nuestro. ¿Ah? Conviven los dos. No cancela Jesús el principio de Arquímedes, ¿ah? Sino lo trasciende, lo supera y nos muestra que hay algo más allá que nuestro mundo sometido a estas fuerzas. Y después de ello, vimos a Jesús cómo se interna al norte de esa región, va más allá de Galilea, va hasta ese lugar que se llama Cesarea de Filipos. Y allí en ese lugar, vimos que destacaba esta cueva, sí, una cueva, una gruta enorme que se usaba para rendirle culto a una deidad griega, presumiblemente. Y al mismo tiempo, en el paisaje de ese lugar, destacaba un edificio enorme, era un templo al emperador Octavio Augusto. Y allí es donde Jesús le hace esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo primero? Y después, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro es el que le dice, tú eres el Mesías. Y algunos días después, a 3 de ellos les sube a la montaña con él y les deja ver algo de sí. Jesús se transforma ante ellos. Y ese es el vocablo, se metamorfosea, se transforma. Y hay 3 visiones, una tras otra, y muestran otros aspectos de Jesús que nos indican que es más que un ser humano. Esas visiones, entre otras. Y después, desde Cesarea, comienza Jesús a bajar hacia el sur. Primero toca base en Capernaum y después le hemos visto ir, cruza el río, baja hacia el sur y va hacia Jerusalén. Y en ese trayecto, en ese andar con sus discípulos, les va enseñando sobre sí mismo y sobre lo que implica seguir a Él. 3 facetas, digamos, 3 etapas hasta ahorita con este capítulo 10, habiendo recorrido los 10 capítulos, podemos discernir a grandes rasgos sobre Jesús. ¿Eh? ¿Qué es lo que nos quiere Marcos comunicar sobre Jesús? Bueno, habiendo hecho ese breve resumen, vamos ahora a ver nuestro texto. Jesús, siervo de Yahvé, hijo de David, y espero que en el curso de esta exposición resulte ah, comprensible esos títulos. Pero el primer punto que quiero destacar es este: Jesús es el líder. Jesús es el líder. Dice así 10:32. Ahora bien, estaban en el camino, van hacia Jerusalén. Y hemos dicho que yendo, es decir, salen de Capernaum y decíamos, ¿verdad? En los evangelios, particularmente Nuevo Testamento y otros documentos de la época, judíos no canónicos, nos muestran que había un par de rutas para ir de norte a sur o viceversa. El mapa que ven a la derecha, la ruta en color verde.
que, digamos, ir de Galilea a Judea, en medio está Samaria, y esa era una de las rutas. Y Jesús cruzó esa ruta. Un episodio famoso de Jesús es Jesús y, como decimos, y la samaritana o la mujer samaritana, ¿no? Juan capítulo 4. Bueno, esa es la ruta que siguió Jesús aquella ocasión. Pero esta vez Jesús está siguiendo la ruta en color rojo. Cruzó al otro lado del Jordán, descienden en paralelo al lado del río Jordán y eventualmente van a cruzar, como en un momento veremos, hacia Jericó y de ahí subirán a Jerusalén. Esa es la ruta que siguió Jesús. Así que van en el camino ascendiendo, especialmente ir de Jericó o un poco antes a Jerusalén es una cuesta arriba, es una cuesta arriba, por eso dice el texto, van ascendiendo, subiendo literalmente y este es el grupo, así va. Primero dice, estaba yendo delante de ellos Jesús. En esta multitud, el que va delante de todos es Jesús. El verbo que se utiliza para decir que va delante de ellos es un verbo que se forma de dos términos. Es el prefijo pro, que quiere decir con anticipación, digamos, y el verbo hago, que quiere decir ir, digamos, hacia adelante. Así que deliberadamente Jesús va pro hago. De hecho, en el griego es proagón, es el participio. Jesús va proagón, va delante de ellos. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Él va adelante. Ya les ha dicho en dos ocasiones a qué va. Y los discípulos todavía están tratando de entender, comprender, pero él va adelante, va resuelto, va decidido, no vacila, no duda, va Jesús delante de ellos. Y ese es Jesús, el líder, ¿verdad? Esa es la idea de Jesús de líder. Pero recordemos, previamente ya ha estado instruyendo a sus discípulos qué significa ser líder. Si alguien quiere liderar, ya dijo Jesús, tiene que ser el servidor de todos, ¿verdad? Tiene que ser el más pequeño, tiene que ser como un niño, ¿verdad? En estatus, tiene que ser el que sirva a todos. Ese es Jesús, Él va delante de ellos. Después dice, estaban pasmados y asombrados. Quizá esta es una alusión a sus discípulos, ¿eh? Ah, ah, que ya en otras ocasiones han experimentado esas emociones, ¿eh? Pero recuerden, Jesús les ha dicho ya en dos ocasiones a qué va al sur, a qué va a Jerusalén, y en ambas ocasiones han intentado, primero Pedro, persuadirle que no vaya, que no lo haga, debe haber otra manera. O segunda, entonces sus discípulos se preguntan, bueno, ¿qué va a pasar cuando ya no estés tú, Jesús? ¿A quién va a ser el mayor? No han acertado a entender. Y después viene probablemente otro grupo quienes dice, pero quienes van tras de él o le siguen estaban temerosos, ¿no? Quizás un grupo más amplio, es decir, no solo los 12, sino quizá otros más discípulos, ¿no? Todos ellos, eso, con zozobra e incertidumbre, ¿qué va a pasar? Bueno, Jesús ya lo ha dicho varias veces y lo va a volver a decir en un instante, pero esa es la escena que debemos tratar de tener presente en nuestras mentes. Jesús va adelante, después vienen sus discípulos y después quizá un círculo más amplio de sus discípulos. Pero lo que destaca aquí es que Jesús va adelante. Él es el líder. Él es el líder de este movimiento, si me permiten decirlo así. Y es eso, así es. Jesús es el líder, el que va delante de nosotros. Y aquí en esta comunidad también es el caso. Jesús es el que va delante de nosotros, nos va guiando, nos va indicando, marcando la pauta. Ese es el primer punto. Segundo, el Hijo de Ser Humano como el siervo de Yahvé. Continuando con el texto, dice, y tomando de nuevo a los 12, a, que van pasmados, atónitos, quizás una pausa en el camino, un momento para descansar, se comenzó a ellos a decir allí el texto en griego elide, y quizás es apropiado decir los eventos que están a punto a él por ocurrir o suceder. Y dice Jesús, mira, ascendemos o subimos a Jerusalén. Y literalmente, repito, era una cuesta, ¿no? Una subida. Ah, y dice el Hijo de Ser Humano, esta expresión ya la ha utilizado Jesús para referirse a sí mismo, habla de dos cosas. Primero va a ser entregado y después
después le entregarán a él, este grupo en particular. Dice, el Hijo del Ser Humano será entregado a los jefes sacerdotes, a los escribas o gramateis, ¿y qué van a hacer ellos? Ellos le van a sentenciar o condenar a muerte. Ese es un grupo, ¿no? Luego, este grupo, ya que le sentencia, le va a entregar a otro grupo. ¿Quién es ese otro grupo? Jesús se refiere aquí como los no judíos, y es una alusión a los romanos, ¿verdad? Al procurador y por lo tanto a a los soldados romanos. ¿Qué va a pasar con este otro grupo? Bueno, este otro grupo primero se burlarán de él o le pondrán en ridículo, ¿ah? Le van a bulear, diríamos hoy, ¿ah? Bulear con violencia, ¿no? Le escupirán a él. No solo eso, van más allá, le van a flagelar, le van a latigar, le van a golpear con látigo o valga la redundancia, flagelar, ¿ah? Flagelo era el vocablo en latín para referirse a este látigo, ¿ah? Que tenía estas puntas, ¿no? En los extremos de cada, ¿cómo decirlo?, hebra, ¿no? La intención de esas puntas al tocar con, digamos, la espalda de quien recibía el latigazo, era que se incrustaran esas puntas y fuesen desprendiendo pedazos de la carne, ¿no? Era un instrumento de tortura. Y a eso sometieron a Jesús. Jesús anticipa eso, ¿ah? Y no solo eso, ¿ah? No solo le torturan, sino al final le van a ejecutar, ¿ah? Ya hemos visto, a la ejecución, el método de ejecución por parte de los romanos era la crucifixión. La crucifixión. Así que aquí hay dos grupos, la élite judía y la élite romana. Ambos le van a hacer algo a Jesús. Pero ese no es el final, dice Jesús, ¿no? Después de 3 días, Jesús resucitará o volverá a la vida. Decíamos que ya esta es la tercera ocasión en el Evangelio que Jesús anticipa, explica, anuncia a sus discípulos qué le va a ocurrir a él ahora que van rumbo a Jerusalén. La primera vez fue allá, él estando en Cesarea de Filipos, ¿ah? Muy al norte, más allá de Galilea, al norte. ¿Ah? Ahí cuando Pedro le dice a él, tú eres el Mesías, y de fondo está esa gruta, ese símbolo de la cultura griega, y está también en el paisaje, destaca ese edificio al culto al emperador, símbolo de la cultura romana. Bueno, en ese telón de fondo, él es el Mesías, pero este es un Mesías peculiar, singular, no como la expectativa nacionalista del momento. Este es otro Mesías. Jesús dijo en esa ocasión, el Hijo del Hombre tiene que muchas veces sufrir o padecer, ser rechazado después de un escrutinio o juicio, y en este caso habla de ancianos, jefes sacerdotes, escribas, y después ser ejecutado y después de 3 días resucitar. Esa fue la primera vez, ¿eh? Y Pedro quedó en shock, ¿eh? Y le dice a Jesús, no, no, debe haber otra manera, debe haber otra vía. Y no fue así, ¿eh? No logró persuadirle Pedro. La segunda vez es cuando se trasladan de Cesarea de Filipos, están llegando ya casi por llegar a Capernaum, y nuevamente Jesús reitera, enseña a sus discípulos, les decía, el Hijo del Ser Humano es entregado en manos de seres humanos, ¿no? Simplemente este grupo genérico que hacen este grupo de seres humanos lo van a ejecutar, y siendo ejecutado después de 3 días resucitará o volverá a la vida. Y entonces esta es la tercera. Y aquí Jesús elabora o detalla quiénes son estos grupos, estas personas. Ya vimos que está la élite judía y la élite romana. La élite judía en esencia le van a sentenciar, a condenar a muerte, o como decía aquí, va a ser rechazado después de un escrutinio o juicio, ¿no? Y le entregan ellos, ¿ya? Dictaron sentencia, pero recuerden, el pueblo judío estaba bajo el dominio del Imperio Romano, y una manera de hacer sentir los romanos su autoridad a los judíos es que ya los judíos no tenían la prerrogativa de condenar, de ejecutar a alguien, más bien, podían condenar a alguien a muerte, pero no podían proceder con esa sentencia, ¿verdad? Ya no tenían esa facultad. Eso era prerrogativa de la autoridad romana, en este caso el procurador Poncio Pilato, ¿verdad? O el representante romano. Él tenía la, como dirían ellos, la autoritas, la autoridad para
proceder así, ¿va? Si era necesario, si el caso lo ameritaba, ejecutar a alguien, ¿va? Llevar a cabo una sentencia de muerte. Por eso ellos tienen que ir al procurador, persuadirlo, convencerlo, presentarle el caso para que ellos a su vez puedan ejecutar a Jesús. Jesús anticipa, pues, va a haber dos grupos. Unos le van a sentenciar a muerte y el otro va a ejecutar la sentencia, ¿va? Va a haber buleo o burla, escarnio, va a haber tortura y finalmente va a haber una ejecución en forma de cruz. ¿Mm? Pero solo brevemente quisiera decir, ¿no? Jesús nuevamente en esta tercera ocasión en que elabora qué le va a ocurrir a él cuando vaya a Jerusalén, nuevamente él usa esa frase para referirse a sí mismo, hijo de ser humano. Y la hemos visto varias ocasiones. Recordemos, esta frase, Jesús alude a esta visión de Daniel 7. A grandes rasgos, la visión de Daniel 7, bueno, la visión de Daniel 7 consiste en esta serie de animales híbridos que emergen de un mar grande, y cada uno de estos animales híbridos es presentado ante el trono, un trono que hay ahí, y cada uno de estos animales híbridos es destronado. Y el último animal de ellos es de hecho ejecutado y su cuerpo es echado a un arroyo o río de fuego que rodea ese trono. Y después que esos cuatro animales híbridos han sido ya destronados, eso da paso a la figura humana que se desplaza en una nube. Esa figura humana que se desplaza en una nube se presenta ante el trono y ese trono, presidido por el anciano de días, entroniza a esa figura humana, la exalta, la vindica, la empodera. Esa es la visión. Y después esa visión le es interpretada a Daniel en el mismo capítulo 7. Y cuando es interpretada esa visión, nos dice en la interpretación que justamente de ese cuarto animal híbrido, uno de sus, digamos, manifestaciones de este cuarto animal híbrido va a perseguir a un pueblo. Dice Daniel 7:25, perseguirá a los santos del Altísimo, tratará de cambiar las fiestas y la ley, y los santos le quedarán sometidos. En el texto en arameo diría un tiempo y tiempos y tiempo y medio tiempo. Pero es decir, ahí en la interpretación se introduce el elemento de sufrimiento. Hay persecución. Y ya después de la persecución o sufrimiento viene en la exaltación, la grandeza de todos los reinos del mundo será entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Así que en la visión solo es esta figura humana que es exaltada, pero cuando la visión le es interpretada de Daniel, esa figura humana se refiere a un pueblo, pero este pueblo sufre, padece por cierto tiempo y después es exaltado y vindicado. Y esos son los elementos de esta visión de Daniel 7 que habla de esta hijo como de hombre, esta figura humana, y Jesús se apropia de ello y dice él, perdón, que vuelva, el hijo del ser humano será entregado, sufre, padece, pero después es exaltado, vindicado. ¿Ah? Es decir, lo que le va a ocurrir a Jesús sigue a grandes rasgos el guión. ¿Ah? Lo que indica la visión e interpretación de Daniel 7. Hay sufrimiento, pero después hay exaltación o entronización, si se quiere. ¿Sí? Ese es el guión al que va siguiendo Jesús de Daniel 7, de ese hijo de ser humano, de esa figura humana, digamos. Pero además de ello, sujetándose a ese guión, digamos, a eso que ha sido dicho anticipadamente en Daniel 7, Jesús elabora ahora esta segunda parte de qué le va a ocurrir a él cuando sea entregado a los no judíos, una alusión a los romanos. ¿Ah? De ahí la lectura que hizo para nosotros. Mm, Enoch, sí, nuestro hermano Enoch. Sí. Eh, nuestro hermano Enoch leyó para nosotros el texto de Isaías, Isaías 52:13 a 53:12. ¿No? Y ese segmento, en el texto de Isaías, rápidamente, un texto que data del siglo octavo antes de Cristo, en esa porción, o más bien en la porción de Isaías 40 al 55, algo que llama la atención en ese segmento de este texto
extenso del profeta, quizá el más extenso, de hecho es el más extenso de los profetas en el Antiguo Testamento. Algo que llama la atención es que le introduce esta figura que se llama el siervo de Yahvé. El siervo de Yahvé. Y hay cuatro porciones particulares que habla del siervo de Yahvé, particularmente. Y la última de ellas tiene que ver en este segmento que va de Isaías 52:13 a Isaías 53:12, justamente la lectura que hizo para nosotros nuestro hermano Enoch. Y si prestamos atención, de hecho, así comienza el segmento, dice, mira, tendrá éxito mi siervo, pero quien está hablando ahí, es decir, obviamente el profeta está mediando el mensaje, pero habla a nombre de Yahvé, Dios, ¿ah? Mira, tendrá mi éxito mi siervo, es decir, el siervo de Yahvé, será exaltado y elevado y será muy alto. ¿Por qué va a ser exaltado, elevado? Y es todo lo que viene, ¿verdad? De hecho, en el círculos académicos se habla de los cantos del siervo, los cuatro cantos del siervo de Yahvé, y este es el último de los cantos, ¿verdad? Este segmento muy poético, debo decirlo, ¿verdad? Pero describe a esta figura que sufre, que padece por otros. O sea, su sufrimiento es vicario, ¿va? Él sufre y padece por otros. No tanto por él, no tanto porque él se lo merezca, por así decirlo, ¿va? No, no, no. El texto enfatiza, si uno lo lee con detenimiento, él sufre por otros, él padece por otros, él muere por otros, ¿va? Y los términos son duros, difíciles. Si prestamos atención a la lectura, ¿va? Es deformado, es desfigurado, se le dice, se establece esta figura. Es como si fuera un cordero, ¿no? Que va a ser sacrificado, ¿ah? Pero antes es deformado porque es golpeado, es maltratado. Pero el propósito de este maltrato, de este sacrificio, de esta ejecución, es que muere por otros, ¿ah? Ese es el énfasis de este cuarto canto del siervo de Yahvé. La muerte vicaria, el sacrificio vicario, es decir, la muerte por otros, el sacrificio por otros, el sufrimiento por otros, ¿eh? Ese es el énfasis de este texto, si lo leemos. Y de hecho concluye la sección hacia de la dificultad del alma de él, verá satisfecho el conocimiento de él, hará justicia mi siervo justo a muchos y las iniquidades de ellos él llevará, ¿no? Así comienza y casi así termina. Ahorita vemos el final en un momento más, pero si vimos en medio, ¿ah? ¿Qué es lo que le ocurre? Ah, de allí que cuando Jesús, perdón que regrese otra vez al texto de Marcos, dice que la élite judía, una vez que le sentencia, ¿no? Hay este juicio accidentado, como veremos en el capítulo 15, perdón, en el capítulo 14, hay este juicio accidentado a él, hay testimonios falsos, finalmente le sentencia y le entregan al poder romano en la figura del procurador Poncio Pilato. Y ya vimos, ¿qué le van a hacer ellos? Pues van a bulear a Jesús, ¿verdad? En esos términos, ¿verdad? Lo van a ridiculizar, se van a burlar, le van a escupir y después le van a aplicar el método de tortura de ellos, ¿verdad? Que es el flagelo. Con ese látigo le van a a desangrar a Jesús, a arrancarle pedazos de su cuerpo con ese instrumento y él se desangra y ya que está así débil, desangrado, le van a forzar a cargar ese, ese, esa viga, eh, ese pedazo de madera, digamos, y quizá por la debilidad de él, tiene que entrar alguien más a cargarlo. Ha perdido mucha sangre Jesús y finalmente le crucifican allí en ese montículo, en esa colina, ¿verdad? Eso lo veremos en el capítulo 15, todo ello. Pero aquí está Jesús anticipando todo ello. Le van a sentenciar a muerte. Ahí hay una alusión a Isaías 53:8. Le van a escupir. Bueno, lo dice Isaías 56, pero también Isaías 53:3 en este cuarto canto. Ya ve, le van a golpear, a flagelar. Bueno, algo de eso puede verse en Isaías 53:5. Le van a ejecutar, igual, Isaías 53:8, 9 y 12 en particular. Estas elementos que tiene el canto, el cuarto canto del siervo de Yahvé. Jesús está aludiendo a ello, ¿ah? En otras palabras, lo que está describiendo Jesús a sus discípulos que le va a ocurrir a él, primero se suscribe
al guión, perdón, al guión, digamos, a lo que ha indicado la visión de Daniel 7, ¿va? Esa figura humana que cuando es interpretada, primero sufre y padece y después es exaltada y vindicada. Ahí tenemos estos dos elementos, ¿va? El sufrimiento y ah, perdón, y la exaltación. ¿Va? Jesús es, después de 3 días, resucitado, exaltado. Pero después, en términos del sufrimiento, Jesús apela a este otro cuarto canto del siervo de Yahvé en Isaías 52, ah, ah, 13 al 53, 12. ¿No? Y ahí elabora lo que le va a pasar al Jesús. Es decir, todo esto que fue anticipado, Jesús lo actualiza en su persona. Así que Jesús es al mismo tiempo esa figura humana, el hijo de ser humano, y también el siervo de Yahvé. ¿Verdad? Esto es lo que le va a ocurrir a él. Mm. Bien, habiendo dicho eso, habiendo explicado ya Jesús por tercera ocasión con más detalle, siendo más preciso qué le va a ocurrir a él, uno diría, los discípulos estarán en shock, en conmoción, preocupados. Pero por tercera ocasión, ¿va? Simple y sencillamente no le entro, ¿va? Y si es con ellos, imagínense nosotros, ¿va? ¿Cuántas veces el Señor nos tiene que decir una, segunda, tercera, cuarta, hasta que entendamos, como diríamos coloquialmente, hasta que nos caiga el 20? ¿Va? Y así con los discípulos, ¿va? Jesús acaba de decir lo que le va a ocurrir. Y viene ahora Jacobo y Juan. Recordemos Jacobo y Juan, ¿no? De los doce discípulos, en los 10 capítulos que hemos visto hasta ese momento, a 3 de ellos en particular Jesús ha llamado, ¿ah? Les ha privilegiado en un sentido. ¿Ah? Cuando viene el jefe de la sinagoga allá en Capernaum y se postra ante Jesús y le ruega y le suplica que venga a la casa de él, porque dice, solo quiero que vengas y pongas tus manos sobre mi hija. Mi hija tiene una enfermedad terminal. ¿Ah? Ven, por favor. Jesús accede y cuando llega finalmente al lugar, de sus 12 discípulos, o quizá más de los 12 que venían con la multitud, 3 de ellos les pide ingresar con él a la habitación donde estaba la niña. ¿Va? De hecho, cuando llegaron ya la niña había fallecido. ¿Va? Pero a los 3 que les pide entrar es Pedro, Jacobo y Juan. ¿No? Eso lo recordamos. Después, cuando Jesús va con sus discípulos a Cesarea de Filipo, se interna a ese lugar sin, con los símbolos de la cultura grecorromana. A 3 de ellos les pide Jesús que le acompañen con él. Van a la cima de una montaña. Así que estos 3 discípulos y Jesús, los 4, suben a la montaña y Jesús les deja entrever, les deja conocer algo más de él. ¿No? Pero solo ellos 3. ¿Y quiénes eran los 3? Pedro, Jacobo y Juan. Y ahora de esos 3, 2 de ellos excluyen al tercero. ¿No? Se acercan a él, Jacobo y Juan. Ya no vino Pedro. ¿No? Claro, lo común en ellos, además de ser discípulos, es que eran hermanos. ¿No? Así que, pues por encima de ser hermanos en la fe, para ellos hasta primero está el vínculo carnal, los hermanos, y ellos vienen a Jesús y ¿qué le plantean a Jesús? Por cierto, presumiblemente los otros 10 están allí escuchando, porque en un momento veremos que se enfadan, ¿no? Y con razón, se enfadan. Dice, vienen los dos, maestro, queremos o deseamos que lo que sea que pidiésemos a ti, hicieses a nosotros. Recuerden, acaban de escuchar que Jesús va allá a Jerusalén y la élite judía le va a sentenciar a muerte y la élite romana lo va a maltratar, o sea, lo va a bullear, lo va a torturar y lo va a matar. ¿No? Jesús acaba de decir eso y ellos vienen a Jesús y le piden esto. Jesús pregunta, ¿qué quieren? Que yo hice, después dijeron ellos a él, da a nosotros, de modo que uno, literalmente, la manera en que está construida esta frase, usa, digamos, ¿cómo diríamos? Unos grecismos, porque ya te dice de las derechas y de las izquierdas, ¿va? Uno de las derechas y uno de las izquierdas. Pero bueno, refraseando un poco para que sea más comprensible, uno a la derecha tuyo, uno a la izquierda, nos sentásemos en la gloria tuya. Es decir, parece que Jesús le va a pasar algo, ¿ah? Pero al final como que él va
a superar, va a triunfar, va a salir victorioso y nosotros queremos estar con Jesús en ese momento de su victoria, ¿va? En su gloria. ¿Va? Lo que Él sufra, bueno, está bien, Jesús va a sufrir, ¿va? Pero con el sufrimiento nosotros nada, ¿va? Queremos estar ahí cuando Él esté celebrando, ¿ah? He triunfado. Allí queremos estar, yo uno a tu izquierda y otro a la derecha. ¿Ah? Esa es la idea de, del discipulado, ¿ah? De nuestra... Y quizá sí nosotros lo vemos, algunos de nosotros, ¿ah? Pero ese es, Jesús acaba de decirles lo que va a pasar, lo que tiene que vivir, sufrir, padecer. No, eso no es para nosotros, Jesús. Jesús, nosotros solo queremos estar en ese momento cuando tú ya estés en tu gloria, celebrando tu victoria. Allí queremos estar. Lo anterior, eso no es para nosotros, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué dice Jesús? Jesús dijo a ellos, no saben o no tienen idea qué piden. Y elabora Jesús la pregunta, ¿son capaces de beber la copa con la que yo bebo o el bautismo con el que yo soy bautizado? Ser bautizados y vemos aquí lo asertivos y confidentes o confiados que son estos dos discípulos, ¿verdad? Somos capaces, podemos, ¿no? Mm, ¿sí? ¿Pero qué quiere decir aquí beber la copa? ¿Qué quiere decir ser bautizado? ¿Ah? Jesús les dice, la copa con la que yo bebo, beberán. Y el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados. Pero el sentar a la derecha mía y a la izquierda no es mío dar, más bien a quienes ha sido preparado. ¿Qué quiso decir Jesús con beber la copa con la que yo bebo? ¿Mm? El vocablo en griego poterión, copa ha aparecido en 7:4, cuando esta pregunta de algunos de los fariseos, ¿ah? ¿Por qué tus discípulos cuando comen no se lavan las manos? ¿Ah? Y ahí hablan de, hay que lavar, hay esta tradición no solo de lavarse las manos, sino lavar los instrumentos con los que uno come, entre ellas la copa, ¿ah? De la que uno bebe agua o algún líquido, hay que lavarlo. ¿Ah? O nuevamente ya apareció en 9:41, pero hay que decir esto, la copa, por lo menos en la escritura, en el Antiguo Testamento, en la narrativa bíblica, la copa en un sentido es un símbolo ambiguo o ambivalente. Por un lado puede significar bendición. Quizá recordemos, puede que la mayoría de nosotros estemos familiarizados al menos con el texto del Salmo 23, ¿no? O incluso algunos se lo saben de memoria. En algún momento el Salmo 23 dice, mi copa rebosa. ¿Ah? Es símbolo, en ese momento el texto está hablando de alguien que es bendecido. ¿Ah? Tiene una mesa, ha sido colocada por él. Es decir, es un momento especial, singular, extraordinario y es celebración, es bendición. Mi copa rebosa. En un sentido, ese sería uno de los símbolos o significados de este instrumento, copa, de este, sí, recipiente. Pero también, especialmente en la literatura profética, el símbolo de la copa apunta al juicio de Dios, al juicio de Yahvé Dios, ¿no? Por ejemplo, justamente en el texto de Isaías, Isaías 51:17 o Isaías 51:22, literalmente dice la copa de la ira, ¿no? Y está hablando de Yahvé. O incluso otro profeta, Jeremías 25:15, habla de la copa del vino de la ira que Yahvé Dios va a dar a beber a todas las naciones. Y está hablando del juicio, el juicio de Dios a su creación, ¿va? Y una manera de comunicar en términos metafóricos esta idea del juicio de Yahvé Dios, es que todas las naciones beberán la copa del vino de la ira. Así que hay una ambigüedad en cuanto al uso, el empleo de este símbolo, si me permiten decirlo así. Y eso se refleja en el Evangelio según Marcos. Aquí Jesús simplemente dice, pregunta, la- 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 ¿son capaces de beber la copa con la que yo bebo? Y cuando ellos dicen, somos capaces, Jesús dice, ellos, la copa con la que yo bebo, beberán, ¿verdad? Ustedes lo dijeron, diría Jesús, ¿eh? ¿Sí? Y en el Evangelio, más adelante, cuando lleguemos al capítulo 14, veremos por un lado, Jesús está celebrando con sus discípulos esa última Pascua con ellos, ¿no? Y de hecho en un momento trataremos de recrear ello. Y toma una de las copas y dice, esta copa es mi sangre, ¿eh?
y les invita a beber de ella. Y lo hacen en ese gesto de intimidad, de comunión, de afirmar su lealtad a Jesús. Pero también en ese mismo capítulo 14, más adelante, cuando ya termina esa celebración, esa cena, Jesús sale a un jardín a orar y en ese jardín Jesús vive un momento tenso, difícil, duro, porque se avecina el desenlace, ¿verdad? Esas horas oscuras para él, difíciles, ¿verdad? Viene el juicio, viene la tortura, viene el escarnio, el buleo, y finalmente la ejecución. Ya viene eso último, ¿verdad? Y Jesús está en ese momento, y habla, ora, y lo hace 3 veces y pide, ¿verdad? Pide que la copa, si es posible, si es factible, pase de largo, ¿ah? Que él no la beba, digamos, que él no sea el recipiente de ese juicio de Dios, ese juicio vicario otra vez, ¿verdad? Juicio por otros, por los pecados de otros, ¿verdad? Y ahí está ese otro elemento de la copa, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Bueno, pues más adelante lo que sabemos es que Jacobo fue ejecutado. Si uno lee Hechos 12, allí en Jerusalén, es aprendido Jacobo y Pedro. ¿Ah? A Jacobo lo ejecutan y a Pedro personalmente lo iban a ejecutar, pero extraordinariamente él es liberado. Pero ahí vemos, bebió la copa Jacobo, la bebió, murió ejecutada por el Señor. Es decir, por causa del Señor, por ser fiel, leal, le mataron en ese tiempo de persecución. Bebió la copa, como él dijo. Serán capaces de beber la copa y la bebió. ¿Ah? Ese era el significado de la copa. El otro, ¿qué fue de su hermano? Bueno, de su hermano Juan. Hay un registro de que sus últimos días o los últimos años de Juan los pasa en la ciudad de Éfeso, ahí donde quizá, digo, para cuando llega a vivir a él, quizá casi 50 años antes o poco menos, el apóstol Pablo estuvo ahí en Éfeso, ¿verdad? Plantó una iglesia, estuvo ahí 3 años, quizá más de 3 años, ahí en Éfeso, plantó una iglesia y después, a la vuelta de casi 4 décadas, llega Juan el apóstol, ya avanzado en años, ¿no? Ya avanzado, son los registros de él, ya avanzado en años, llega y se establece ahí. Dicen que ahí murió. Hay un testimonio, según Eusebio, Historia Eclesiástica 3:31-3, y había la idea, bueno, cuando describe, muere ahí, dice que es mártir, ¿verdad? Usa esa palabra, ¿verdad? Martos en griego. Esa palabra originalmente quería decir testigo, ¿no? Eso era un testigo. Pero al paso del tiempo, justamente por ser testigo fiel, leal, era ejecutada la persona, eventualmente adquiere esa connotación de mártir, sufrir, padecer, morir por causa de Jesús, ¿no? Entonces hay esa ambivalencia. Murió ya sea siendo testigo, maestro, como dicen otros textos, o murió porque eso, porque fue un mártir, ¿verdad? Hay esta ambivalencia. Incluso hay una historia de que él muere, este, en un, ¿cómo diríamos? Un cazón, quizá, en un recipiente grande, enorme, agua caliente, le sumergen ahí y ahí muere. Hay un relato así, se cuestiona la vericidad de ese testimonio, ¿verdad? Pero puede, ¿verdad? Pero es decir, previo a ello, tuvo sus momentos difíciles el apóstol, ¿verdad? Así que podemos decir que en uno o en otro sentido, ellos vivieron la ambivalencia de la copa, ¿verdad? Con Jesús beben la copa de la última cena, disfrutan ese último momento de intimidad y comunión con el Señor antes de que vengan ese momento difícil para Él. Y al final de sus vidas, ellos mueren por causa de Jesús, por causa del nombre. O sea, en un sentido, sí, la copa con la que yo bebo, pero quizá no es lo que ellos esperaban, ¿no? No es lo que ellos esperaban. En otras palabras, sí, al final ellos, como nosotros aspiramos a participar de la resurrección de Jesús, también estarán allí con Él, celebrando, pero sí pasaron por el sufrimiento. Fue inevitable para ellos. Eso lo dijeron. ¿Qué querrá decir el bautismo con el que yo soy bautizado? Bueno, de hecho, sí, vimos en Marcos 1:4 cómo, atendiendo a esta convocatoria de Juan el Bautista, Jesús, de hecho, es bautizado, ¿verdad? Es sumergido a las aguas, emerge de las aguas, ¿verdad? Y entonces es llevado a este lugar inhóspito y después comienza el ministerio de Jesús, ¿verdad? Fue bautizado en un sentido Jesús.
Y quizá ese bautismo sí participaron los discípulos, ¿verdad? Porque después la indicación a partir de Hechos 2, cuando Pedro expone qué es lo que pasa, le preguntan qué vamos a hacer. Bueno, arrepentíos, creed, sed bautizados, recibid el Espíritu. Y de ahí en adelante, ser bautizado es parte de la experiencia de iniciación en la fe en Jesús, ¿verdad? Arrepentirse, creer, ser bautizado, recibir el Espíritu. En el libro de los Hechos aparecen estos cuatro elementos, algunos de ellos no necesariamente en ese orden. A veces primero alguien recibía el Espíritu y después era bautizado, como ocurre en Hechos 10. ¿Ah? Pedro está proclamando y ve cómo desciende el Espíritu sobre su audiencia y luego pregunta, ¿quién puede impedir que ellos sean bautizados que ya recibieron el Espíritu? ¿Ah? Pero el punto es ese, es uno de los elementos en la iniciación en la fe en Jesús y es posible que este ha sido el caso. ¿Ah? Fueron bautizados con él. Ahora, finalmente dice Jesús, ¿ah? Pero el sentar a la derecha mía, a la izquierda mía, no es mío dar, más bien a quienes ha sido preparado. Si todo lo que ha dicho Jesús tiene que ver con el sufrimiento primero y después su exaltación, quizá esta última texto así había que apreciarlo. ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Jesús dijo que va a ser ejecutado. ¿Ah? En los testimonios y en su momento lo veremos cuando Jesús es ejecutado. Hay una persona a su izquierda y hay otra a su derecha. ¿No? Y no fueron discípulos de él, ¿no? Fueron otros a los que se da el término de lestes, otros personas del movimiento nacionalista de entonces. ¿No? Eso era lo que quería decir lestes, porque Jesús así fue considerado después de todo. ¿No? Y quizá esa es una alusión en este lenguaje que usa Jesús donde ah, ah, está socavando, está invirtiendo esta sensación de que el líder es el que domina a todos, el que se beneficia de todos. Bueno, incluso dice en la gloria de él, si esa es la gloria de él, el pasar por la cruz. Entonces, sí hubo alguien a la izquierda, sí hubo alguien a la derecha, pero no fue ninguno de sus discípulos. Si ese es el caso, lo que está indicando ahí Jesús. Bien, continuamos. Precisiones de Jesús. Ah, Así que dice, escuchando los 10 comenzaron a estar enfadados, ¿no? Escucharon lo que preguntaron Jacobo y Juan y entonces se enfadan, ellos se molestan, ¿no? Debido a Jacobo y Juan. Y entonces nuevamente Jesús aquí entra y llama a ellos, a los discípulos, y les reitera, saben que quienes suponen o piensan gobernar las naciones o los no judíos, ejercen un dominio completo sobre ellos. ¿Va? Está describiendo aquello que se observa y en sus tiempos, recordemos, ¿va? Era el imperio romano el que se impuso sobre el pueblo judío en tiempos de Jesús. ¿Va? Ya en tiempos de Jesús esa era la realidad y quizá ahí hay una alusión de Jesús a ese hecho. ¿Va? Y los grandes entre ellos ejercen autoridad sobre ella. Eso diría el emperador. ¿Va? No tengo ahorita aquí la cita, pero en sus memorias eso es lo que él destaca. ¿Va? Cómo él llevó o impuso su autoridad por el uso de la fuerza, la espada y la sangre, si se quiere, a otros lugares. ¿Ya? Así se impone. Esto es lo que está describiendo Jesús. ¿No? En este reclamo de que quién quiere estar a mi derecha, quién quiere estar a la izquierda, otra vez el tema de que quién va a ser el mayor. ¿No? Pero dice Jesús, pero no de esta manera es entre ustedes. Más bien, quien quiera que desee grande llegar a ser entre ustedes, será de ustedes un servidor o diácono. ¿Verdad? Reitera Jesús lo que vimos en un par de sesiones previas. ¿No? ¿Quién quiere ser el mayor? O sea, Jesús no objeta, ¿verdad? Alguien lo quiere, alguien lo desea, está bien, pero esta es la ruta, esta es la vía. Tiene que ser el servidor de todos. Y nuevamente, quien dice, quien quiera, llegue a ser grande de ustedes. Y después, quien quiera que desee entre ustedes ser primero, será de todos un esclavo. Esta es la novedad que introduce Jesús. ¿No? Ser el esclavo de todos. Y el esclavo, en ese tiempo predominaba la institución de la esclavitud y el esclavo es el que está eso en la escala social más baja. De hecho, usa el término del que nace esclavo, del que nace en esa condición. ¿No?
Eso es algo que Jesús ya había dicho previamente, recordemos, ¿verdad? Sentándose Jesús en 9:35 llamó a los dos y dice a ellos, si alguien quiere el primero ser, será de todos el último, más insignificante, es decir, de todos un servidor, de todos un diácono, ¿no? Es lo que hemos visto acá. Pero ahora Jesús elabora esta parte, 10:45, dice, ya que también el Hijo del Ser Humano no vino a ser servido, más bien a servir y a dar el alma o a dar la vida. ¿Por qué? Dice, un precio de liberación o un precio de rescate en vez de muchos o igual a muchos, ¿no? Jesús le introduce esta, si se quiere, esta orientación teológica a su muerte, esta explicación última. Ya dijo que va a sufrir a manos de la élite judía primero y después de la élite romana, ¿eh? Y después el medicado. Pero ahora introduce este otro elemento que ilumina la razón, la causa de su muerte, ¿ya? Y muere como un precio de liberación, como un precio de rescate por muchos, ¿ah? Y aquí está el elemento vicario. ¿Ah? Eso quiere decir vicario. Literalmente en latín es en vez de otros. ¿Ah? Es decir, él muere por muchos. Su muerte no es un accidente, su muerte no es algo absurdo, todo lo contrario, su muerte tiene este significado. Lo que él va a hacer y la manera en que lo va a hacer es por estos otros, ¿verdad? Y estos otros es justamente, nuevamente, volvemos al texto de Isaías 53, especialmente destaco ahora nuevamente 53:12, pero comienzo otra vez desde el 11, de la dificultad del alma de él, verá, será satisfecho el conocimiento de él. Hará justicia a mi siervo justo a muchos, y las iniquidades de ellos él llevará. Por tanto, compartiré una porción a él con muchos, y con los numerosos compartirá un botín, puesto que presentó tal cual a la muerte su alma o su vida. Y con quienes se rebelan o transgreden fue contado, y él el pecado de muchos llevó. Siempre en el cuarto cántico del siervo de Yahvé, la orientación es del todo vicaria, ¿verdad? Sufre, padece, muere, se da por otros, ¿verdad? No es que él lo merezca, perdón, es que él lo hace por otros, se da por otros, por muchos, ¿verdad? Como dice aquí. Y el pecado de muchos llevó por quienes se rebelan o transgreden, intercederá. Y esta es la orientación que recupera Jesús, ¿verdad? Él va a morir, ¿verdad? Él va a dar, ¿verdad? Dar la vida o dar el alma es el precio a pagar, ¿verdad? Es el precio de liberación, es el rescate por muchos. Tiene esta orientación vicaria su muerte, ¿verdad? Repito, no es un absurdo, no es una fatalidad, ¿verdad? Tiene este propósito de redimir, de rescatar, de recuperar a aquellos dominados, esclavizados por su pecado. Habiendo dicho esto, entonces, mm, dice, llegan a Jericó, ¿va? Viene todo este trayecto, llegaron finalmente a Jericó, y ahí se ve donde está la flecha en roja, donde está Jericó, o en aquel mapa, ¿no? Tuvieron que cruzar el río, otra vez el río Jordán, para llegar a Jericó. Presumiblemente allí hicieron una escala, dice, vienen a Jericó, quizá hicieron una escala un día, descansaron, y dice, saliendo él de Jericó, ¿ah? Estuvieron ahí un tiempo. No dice el texto cuánto tiempo en Jericó, pero por ejemplo, allí es donde ubicaríamos Juan 10, Juan 11, ¿ah? Ese episodio de Lázaro, Marta, María, por allí en Jericó, ¿ah? Pero bueno, allí estuvo Jesús en Jericó, y después de hacer esa escala, salen de Jericó, continúa el trayecto hacia Jerusalén, saliendo él de Jericó, los discípulos, y recuerden, va Jesús. Ya vimos, Jesús va adelante, va al frente, van los discípulos, y después dice una multitud lo suficientemente grande. Ahí va este grupo, ¿va? Van hacia Jerusalén todos. De hecho, era el tiempo, se acercaba el tiempo de la Pascua, digamos. Y dice el texto, el hijo de Timaios, es decir, Bartimaios, ¿no? Ese vocablo Bartimaios, en realidad, bar, digamos, el prefijo bar aquí, Bartimaios, bar en hebreo
o arameo significa hijo, ¿va? Bar, Bar. Entonces, Bar Timaios. Así que lo que está haciendo Marcos es, nos dice el hijo de Timaos, es decir, Bar Timaios, así se diría. ¿Va? Y nos describe quién es este hijo de Timaos. De buenas a primeras, Jesús va adelante, sus discípulos, esta multitud, y de buenas a primeras nos habla de este personaje del hijo de Timaos. Él es un mendigo o un pordiosero, alguien que está en el camino, además es ciego, ¿ah? Ciego y está ahí sentado presumiblemente, y lo que hace es pedir dinero, ¿ah? Pide apoyo económico, en otras palabras. ¿Verdad? Estaba sentado al lado del camino que va de Jericó a Jerusalén, que de nuevo cuenta, reitero, es una cuesta, ¿no? Allí está al lado del camino, está pidiendo el dinero, ¿no? Y escucha, escucha que Jesús, y dice aquí el texto, el que viene de Nazaret está aquí. Probablemente él ya ha escuchado algo antes de Jesús, ¿no? Recordemos en Marcos 3 nos dice que venía gente de Judea, de Jerusalén, y de esas partes muy al sur, mucho más al sur de Judea y de Jerusalén, ¿no? Las noticias sobre Jesús llegaron hasta el sur y más allá del sur, ¿no? Y quizá esa información la escuchó Bartimaios, quizá por su padre o algún familiar o amigo, algo supo de este Jesús, así que escucha que Jesús va por ahí y comienza a clamar o a gritar. Pero lo extraordinario es el grito, ¿eh? El saludo. Hijo de David, Jesús, muéstrame misericordia. Es la primera vez en el texto del Evangelio según Marcos que a Jesús se le saluda así con la frase Hijo de David, ¿eh? En el Evangelio de Mateo, sí se habla de él como hijo de David de antemano, pero aquí es la primera vez, ya acercándose a Jerusalén, escucha ese saludo Jesús, hijo de David, ¿eh? Y él insiste. Ahora esta frase, hijo de David, y especialmente la manera en que está escrita aquí en esta porción del Evangelio, Hui David, es lo que se llama una expresión, o está en el formato es vocativo, ¿verdad? Es la manera en que se usan los términos para saludar a alguien, como darle el título a alguien, ¿verdad? Como el título a alguien, ¿no? ¿Sí? Y la verdad, en el Antiguo Testamento, hijo de David, ocurre varias ocasiones, 10 ocasiones, pero particularmente en algunas de ellas está vinculada para referirse al rey de Israel, ¿verdad? Y de hecho, un texto judío no canónico de un siglo al menos antes de Cristo, los Salmos de Salomón en capítulo 17, hablan del hijo de David en esos términos. Así que cuando este ciego mendigo o pordiosero saluda o grita a Jesús, hijo de David, le está diciendo algo que desconcertaría a Herodes Antipas, ¿ah? Que incomodaría al emperador en turno, porque está saludando a Jesús como rey de Israel, ¿ah? Solo al rey de Israel o al descendiente de David, ¿ah? Que era rey de Israel, se le daba ese saludo. Y él es el primero aquí en este evangelio que así saluda a Jesús, hijo de David. Quizá en parte, por eso le hacen, cállate, no digas esto. Esto es insurrección política, ¿verdad? Decir, hijo de David. Pero ¿quién se puede arrogar ese título de pretender ser rey de Israel? O sea, estamos dominados por Roma, todas las implicaciones que tiene esto, en parte era eso, ¿eh? Shh, no digas esto, aquí no. Y están acercándose a Jerusalén, ¿verdad? Donde está toda la élite judía y también romana. Esto es muy peligroso, es muy subversivo usar ese saludo, pero no lo callaron. Él mucho más clamaba, gritaba, hijo de David, ¿ah? Y eso es una expresión muy fuerte en términos políticos en ese tiempo, ¿ah? Y de hecho eso va a comenzar, lo veremos en el siguiente capítulo 11, ¿ah? Veremos la reacción de ese tipo de expresiones. Pero él insiste, muestra misericordia, así que Jesús se detiene, ¿ah? Llama, le dicen, sé valiente, ten valor, levántate, te llama. Pero vean lo extraordinario en 10:50. Él desprendiéndose, deshaciéndose de la túnica de él, salta para arriba. Estaba sentado, salta y va hacia Jesús. Por cierto, qué contraste tan más agudo.
con el evento de la semana que vimos la semana pasada, este joven adulto, que tenía bienes, posesiones, que se acerca a Jesús y le dice qué tiene que hacer para eso, participar de la vida en el porvenir, y al final no puede seguir a Jesús, ¿va? Se va triste, se va molesto, se va indignado. ¿Por qué? Porque tenía muchos bienes. Y aquí esta persona, simplemente, quizás su único bien que tenía es su túnica, y en su túnica probablemente allí es donde la gente dejaba el dinero, ¿verdad? La ayuda, la limosna, si se quiere, ¿verdad? Él se desprende de ella, salta a Jesús, va hacia Jesús. Este es su momento, ¿ah? Va a Jesús, Jesús le invita y viene a él, ¿verdad? Y responde Jesús, ¿qué a ti quieres que hiciese? Y el ciego dijo a él, le dice, le saluda así, Raboni, ¿ah? Y quiere decir eso, mi amo, mi señor, mi maestro, ¿ah? ¿Qué es lo que él quiere? Que recuperase la vista. No se dice el texto cómo es que la perdió, pero quiere recuperar la vista. ¿Ah? Pero quizá quiere más que eso. Quiere ver, quiere ver para poder apreciar quién es Jesús. Y Jesús le dijo, ve fuera, la fe tuya te ha salvado. Y esa frase, la fe tuya te ha salvado, ¿verdad? Es la misma, exactamente la misma que vemos en 5:34. Es la que Jesús le dice a esta mujer que se acerca y dice, si tan solo lo tocase, seré sana. Y en efecto, así fue, ¿va? Jesús se voltea, ¿quién me tocó? Poder salió de mí. La mujer lo admite, fui yo, ¿va? Es la mujer que había sufrido 12 años con este flujo continuo de sangre, pero ella decía, solo basta con que lo toques. Y es exactamente lo mismo, ¿no? Una mujer en aquel tiempo, ahora este joven, este hombre ciego, y dice el texto, inmediatamente recuperó la vista, y no solo eso, iba tras de él en el camino, o le seguía en el camino. Ven el contraste, ¿verdad? Este joven adulto, con muchas posesiones, ¿verdad? No pudo seguir a Jesús, ¿verdad? No pudo desprenderse de aquello que le impedía seguir a Jesús, y este lo dejó todo. No solo recuperó la vista, pero recupera la vista para ver a Jesús, para ir con Jesús, ¿verdad? Y quizás eso también es un contraste con los discípulos, ¿no? Los discípulos van a eso, preocupados, temerosos, y aquí este hijo va con Jesús, pase lo que pase, va con Jesús, ¿no? ¿Qué puede ir más peor que estar postrado y ciego? ¿No? Y ahora puede ver a Jesús, no importa lo que pase, va con Jesús, eso es suficiente, ¿no? Por cierto, esta expresión de iba tras de él o en el camino, se usa un verbo que es acoluteo y que luego va seguido de un pronombre, seguir a él de alguna manera. Ocurre en 9 ocasiones en este texto. Simón y Andrés, los hermanos, siguen a él, siguen a Jesús. Después Leví sigue a él, sigue a Jesús. Luego 2:15, muchos discípulos siguen a él. Luego una multitud sigue a Jesús. Luego 6:1, los discípulos siguen a Jesús. Y este es el caso del mendigo que sigue a Jesús, ¿verdad? Con frecuencia vemos esa frase, siguiendo, van tras de él o le siguen a él. Bueno, en conclusión, hermanos, en su trayecto a Jerusalén, Jesús nuevamente toma ocasión de instruir a sus discípulos sobre lo que le ocurriría en dicho lugar, y en particular Jesús elabora sobre lo que le ocurriría a él, tanto por parte de la élite judía como la élite romana, y al mismo tiempo ofrece un marco bíblico teológico para explicar e interpretar su muerte. Su muerte no es una fatalidad, no es un absurdo, no es un accidente, no es una injusticia, que tiene ese elemento de injusticia, pero su muerte es una muerte vicaria. Él muere por otros. Él se da como el precio de liberación, como el precio de rescate por muchos, ¿no? Se da por nosotros. Jesús se apropia de la figura isaiánica siervo de Yahvé, especialmente el último canto, en particular su sacrificio y muerte vicaria, y entonces asoma la figura del hijo de Timayos, que ilustra nuevamente para los discípulos qué significa seguir a Jesús. Algunas implicaciones del texto que hemos visto hoy es esta. Primera, esta es la pregunta para todos nosotros, ¿verdad? ¿He decidido seguir a Jesús? Esa es la gran pregunta, ¿eh? Y si aún no es el caso, la pregunta entonces es, ¿qué me lo impida? ¿Qué nos impide todavía seguir a Jesús?
Otra implicación es la muerte vicaria de Jesús, el que Él muere por otros, ¿no? Él se da por otros, es el precio de liberación, el precio de rescate. Esto, ¿cómo ilumina mi presente y porvenir? Saber que hace más de 2000 siglos alguien murió por mí, se dio por mí, se dio todo por mí, ¿verdad? Fue enjuiciado de una manera injusta, fue bulleado, fue torturado y fue ejecutado. Todo eso por mí. ¿Qué impacto tiene? ¿Qué sentido, significado le da a mi vida en el presente y en el porvenir? Y finalmente, nos preguntaría Jesús, como le preguntó a Jacobo y Juan, ¿va? La copa que yo bebo, ¿la beberán? Y la pregunta es, ¿beberemos? ¿Estaremos dispuestos a beber la copa de Jesús? Lo que esto implique bendición, pero también sufrimiento por causa de Él, por su nombre. Recordemos, tiene esa ambigüedad, esa ambivalencia al término, ¿verdad? Y esa es la pregunta, ¿estoy dispuesto a beber la copa de Jesús? En otras palabras, ¿estoy dispuesto a ser su discípulo bajo cualquier circunstancia? Gracias, hermanos, por su atención.